Ya. Entonces, bueno, la ecuación de Navier-Stokes son simplemente la ecuación de conservación de momentum y de masa. Están esas dos, que es lo mismo que vieron con el teorema de transporte de Reynolds, pero en esta vez no es sobre un volumen de control, sino que es sobre cada punto individualmente del todo el campo de flujo. Entonces, por ejemplo, las ecuaciones les pueden dar la velocidad en un punto, no necesariamente toda la masa que fluye hacia un espacio, pero las leyes son las mismas. Entonces, bueno, partamos y veamos un poquito la conservación de la masa. Si ustedes no entienden cada paso matemático aquí, da lo mismo. Lo importante es que entiendan los conceptos, porque de hecho esto mismo lo pueden repasar en cualquier lado. ¿Ya? Y porfa, si es que tienen cualquier duda entre medio, interrúmpame en el momento, para no tener que preguntándoles todo el rato, y así vamos siguiendo todo paso a paso con todo entendido lo que ya pasó. Bueno, primero imagínense que tienen ya un campo de velocidad, y en particular aquí tenemos un punto. Este cuadrado es infinitamente chico, pero igual tiene su propio espacio. Es como un volumen de control infinitesimalmente chico. Entonces imagínense que en este campo la velocidad se hace más grande hacia la derecha. ¿Ya? Entonces si queremos saber cuál es el fluido que está entrando por aquí a la izquierda y el fluido que está saliendo por la derecha de este volumen, en realidad lo que nos importa son estas componentes, ¿verdad? Porque si es que hay una componente de velocidad hacia arriba, en verdad no es como que esté entrando, solo las que están perpendicular a las áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, pues, si es que en este punto, al centro del volumen, la velocidad fuera U, la horizontal, y V, la vertical, entonces, claro, aquí esta velocidad es un poquito más chica, es como un delta U. Y este delta U se puede cuantificar con cómo cambia la velocidad respecto a la posición. O sea, si estamos retrocediendo, que es como un delta X negativo, este en realidad sería como un delta X medios, porque estamos diciendo que todo esto vale de X. ¿Ya? Entonces, si estamos retrocediendo, la velocidad disminuye un poco, y eso es lo que cuantifica esto. Entonces, es la velocidad del centro menos esa pequeña reducción. Y como aquí es más grande, vamos a decir que se le suma esto mismo, el dv de x, que es cuando cambia con la posición, por esa distancia que cambió, para que la velocidad aumente. Si las velocidades fueran para el otro lado, sería lo mismo en todo caso. Esto es como un ejemplo muy básico. Entonces, ya, pues veamos cuál es la masa que entra por la izquierda. Bueno, por lo que estoy viendo del teorema de transporte de Reynolds y todo, claro, es la densidad por la velocidad perpendicular al área, por el área. La velocidad perpendicular al área es U, porque es la horizontal. Entonces, como el volumen es muy chico, prácticamente esta velocidad no cambia, entonces podemos decir que la velocidad es constante. Y la densidad también, si es que estamos diciendo que es un fluido incompresible. Entonces, densidad por velocidad por el área, que es dI, que es esta distancia, y por un dz, que es como el ancho en la tercera dimensión, ¿cierto? Y por la derecha tenemos lo mismo, básicamente, con la velocidad que está a la derecha. Entonces, la velocidad que entra, o sea, la masa que entra o sea, que sale por la derecha, menos la que entra por la izquierda, es como lo que está saliendo netamente. Entonces, restamos estas dos cositas y nos queda simplemente que es una expresión que nos dice cuánto está variando la velocidad a lo largo de este volumen. O sea, por ejemplo, si es que dv de x fuera cero, significa que la velocidad sería constante. O sea que aquí tendríamos la misma velocidad que acá. Entonces, básicamente, saldría lo mismo que entra y no pasaría nada. Entonces, si la velocidad se vuelve más grande a un lado que al otro, entonces hay un flujo de masa neto. Y eso es lo que está diciendo esto. Y esto es el tamaño del volumen. Bueno, si hacemos lo mismo en la otra dirección, claramente llegamos a algo muy similar, ¿cierto? Y entonces veamos, ya, la masa que sale por la derecha menos la que entra por la izquierda es esto, y la que sale por arriba menos la que entra por abajo es esto. Si sumamos estas dos cosas, nos sale exactamente cuál es la masa neta que sale del volumen. Eh, bueno, aquí sale izquierda abajo menos derecha arriba, claro. Entonces sería la masa que entra al volumen, la masa neta. Entonces esto es cuánto
cuánto está aumentando la masa de este volumen en el tiempo, depende de cuánta es la masa que entre y cuál es la masa que sale. Y nos sale que depende de estas cositas. O sea, cuánto está variando la velocidad en un sentido para que salga más de lo que entra o entra más de lo que sale. Y lo mismo en la otra dirección, ¿cierto? Entonces, imaginándonos que este fluido es incompresible, entonces la cantidad de masa que está en este volumen no puede cambiar en ningún momento. Porque si entra más masa de la que sale, en realidad como que se estaría apretando la masa dentro del volumen, y eso significa que la densidad está cambiando. Porque en el mismo volumen hay más masa, y eso no se puede en un fluido incompresible como el agua. Entonces vamos a decir que la masa que cambia en este volumen es cero. Y como esto se cumple para cualquier volumen, porque no dijimos como ya tiene que medir esto, tiene que estar en este lugar, para cualquier volumen, entonces este volumen de partida no es cero, y la densidad tampoco es cero. Entonces esto que está dentro del paréntesis tiene que ser cero. Y añadiéndole la tercera dimensión, si es que estuviéramos en 3D, que sería como dw a dz, donde w es la velocidad de la tercera dimensión. Entonces tenemos la ecuación de continuidad. Y esto simplemente el operador con vectores, que es la divergencia. Pero lo importante es esta ecuación, que estas tres derivadas la suma es cero. Y esa es la ecuación de continuidad o de conservación de la masa. Así que ojalá se haya extendido todo hasta acá, porque vamos a pasar a ver las fuerzas. Entonces, en este caso, imagínense que tenemos varios puntos donde hay, no sé, partículas de fluido o elementos de fluido. Y aquí, por ejemplo, esta partícula que tiene este volumen, tiene esta velocidad u, y la que está abajo tiene una velocidad más chica. ¿Qué va a pasar si hay dos elementos de fluido que están andando uno al lado del otro y tienen distintas velocidades? Eso va a causar un roce entre los dos, una fricción. Y eso es en el fondo lo que hace la viscosidad. Entonces vamos a ver que hay un roce, porque hay una velocidad diferente, y este esfuerzo de roce es un esfuerzo de corte, porque lo que está haciendo es arrastrar con una fuerza paralela a la superficie donde actúa. Esa es la definición de esfuerzo de corte. Un esfuerzo normal sería un esfuerzo o una fuerza que está actuando perpendicular al área donde actúa. En este caso, las velocidades distintas van a causar un esfuerzo de corte. Y bueno, como nosotros definimos los esfuerzos de corte en un fluido, como el tau YX, que lo deben haber visto en clases ya, si no, corrígeme, se definen como tal, como la expresión que uno tiene para el tau YX, por ejemplo, o cualquier tau, es en la cara positiva de cada elemento. O sea, por ejemplo, si tenemos este sistema de coordenadas donde Y aumenta para arriba, entonces, si nosotros calculamos el tau X por las ecuaciones típicas que tenemos, entonces nos estamos refiriendo al esfuerzo que cada elemento recibe desde la superficie que está arriba, arriba en el sentido positivo de las coordenadas. ¿Ya? Y por acción y reacción, esta fuerza tiene que ser menos la fuerza que recibe la otra partícula, o el otro elemento de parte del anterior, ¿verdad? Así que estas dos fuerzas o esfuerzos tienen que ser iguales pero opuestos, ¿verdad? Entre estas dos partículas pasa lo mismo. Pero aquí el valor del esfuerzo podría cambiar. Pero también pasa que el esfuerzo de la cara positiva es el tau YX y el esfuerzo de la cara negativa del otro es menos tau YX. Ahora, si estos elementos son demasiado chicos, en realidad las diferencias entre este valor, el que está aquí abajo, y este que está acá arriba es casi nada. Entonces, igual cuando nosotros hablamos de un tau XY en un punto del espacio, estamos diciendo cuál es el esfuerzo que siente un elemento en ese punto en su cara positiva. Entonces ahora veamos cuál es el efecto que hacen estos esfuerzos. Por ejemplo, agarremos uno de esos elementos cualquiera y digamos que, ok, en este punto del espacio el tau aquí es tanto. ¿Qué significa? Que una partícula que esté acá va a sentir un esfuerzo en su cara positiva de ese valor. Pero entonces, digamos que a partir de este punto, donde hay un tau aquí el esfuerzo puede ser más grande que acá.
es lo mismo que dijimos antes, de que la fuerza a un lado de una partícula puede ser distinta al lado del otro. Obviamente van a ser demasiado parecidas si las partículas son muy chicas, porque en el espacio no avanzaste casi nada, porque tiene que ser una función continua en el fondo. Pero bueno, entonces digamos que aquí el esfuerzo es un poquito más grande que acá. Entonces, si nosotros, bueno, consideremos los esfuerzos normales también. Y poner esfuerzos que, por ejemplo, sean como empujar el elemento, más que como que tirarlo como por corte. Puede ser empujarlo o tirarlo. Eso es los esfuerzos normales. Por ejemplo, veamos la suma de fuerzas de la dirección X. ¿Qué es lo que contribuye acá? Ya, pues sería como esta fuerza menos esta, más esta, menos esta. Entonces ahí, si se fijan, cuando restamos esto con lo de abajo, solo contribuye el cuánto varía el esfuerzo. Entonces, en el fondo, una diferencia en el esfuerzo va a causar una fuerza neta. El esfuerzo sea más grande en un punto que en el otro. Bueno, aquí estamos restando los esfuerzos normales y aquí estamos restando los esfuerzos de corte. O sea, esta flecha a la derecha menos la flecha a la izquierda, porque bueno, esta es la magnitud de la flecha, no está considerando que va a la izquierda. Bueno, y nos queda esto. ¿Cuánto varían los esfuerzos? Eso es lo importante. La fuerza sobre un elemento depende de cuánto varían los esfuerzos alrededor de esa partícula. Si los esfuerzos son los mismos, la partícula va haciendo una fuerza. Eh, bueno, es como si estas dos flechas fueran de igual magnitud. Eso quiere decir que se cancelan y es cero. Eso es lo que significa. O sea, estas flechas tienen que tener un distinto largo, porque la fuerza neta no sea cero. Entonces aquí tenemos la fuerza por unidad de volumen. Estamos dividiendo por el de I de X de Y de Z. Y bueno, si hacemos lo mismo en el otro sentido, con la fuerza de la dirección Y, tenemos eso. Entonces ahí tenemos presiones para la fuerza causada por los esfuerzos. Fuerzas normales y de corte. Ahora bueno, la ecuación constitutiva son cosas que relacionan los esfuerzos con los gradientes de velocidad. O sea, la ley de viscosidad de Newton es la más típica. Pero bueno, para los esfuerzos normales sabemos que el esfuerzo normal más importante es la presión. ¿Pero por qué signo negativo? Porque la presión hace una fuerza de compresión. O sea, hace una flecha para adentro en cada elemento, no para afuera. Bueno, y si nosotros calculamos esta derivada, que es lo que teníamos antes, lo que no importa es cuánto varía la presión. O sea, si la presión es más grande a un lado del elemento que al otro, entonces la presión va a generar una fuerza. Eso es el gradiente de presión, en el fondo, es lo que vamos a ver después. Y por el esfuerzo de corte, esta es la ley de viscosidad de Newton. ¿Y por qué se cumple esta cosa? Imaginemos este elemento de fluido y que tiene un esfuerzo más grande arriba que abajo. Bueno, estas flechas ahora se están considerando una, una dirección de la... Ah, no, esta es la velocidad, perdón, no el esfuerzo. Si es que la velocidad arriba es más grande que la velocidad abajo, entonces el elemento se va a formar así. ¿Sí? Porque imagínate que no es que necesariamente tenga que ser como un átomo, sino que es como un espacio de fluido muy chico. Entonces, si la velocidad es más alta arriba que abajo, claramente la superficie de arriba se va a mover más rápido que la de abajo, entonces va a terminar deformando. Y si aparte se deforma hacia arriba, así, se va a terminar deformando así. Y todo eso contribuye a que haya más esfuerzo de corte en estas superficies. Bueno, y calculamos la derivada que necesitamos. Y bueno, aquí hay un truquito para el que cache, para el que quiera darse cuenta nomás, que dBA de I es menos dU de X por la ecuación de continuidad. Porque dU de X más dBA de I, esto en un plano, es cero. Entonces, uno es el negativo del otro. Esto es un truquito nomás. Bueno, y el fondo, bla, 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 bla. Sumamos todo y tenemos que la suma de fuerza por unidad de volumen, que es lo que teníamos aquí antes, es cuánto varía la presión más algo que tiene que ver con el laplaciano de la velocidad, o sea, como las segundas derivadas. O sea, como que tiene que haber cierta curvatura en el campo de velocidad, como que no sea un perfil recto, para que hayan esfuerzos. Pero eso lo vamos a ver después. En el fondo ya, esta es la contribución que hace la viscosidad
para los esfuerzos, y esta es la contribución que hace la presión. Esas son las dos contribuciones que existen para las fuerzas de superficie, o los esfuerzos. Esto es la dirección I. ¿Qué más tenemos? La fuerza de cuerpo, que vamos a considerar que la única es la gravedad, ¿ok? Y con una orientación cualquiera, podemos tener componente de la gravedad en cualquier orientación, pero si es que nosotros decimos ya, Y está para arriba, X está para el lado, entonces claramente esas son las contribuciones. Esta F tiene que ser como en el sentido positivo, así que por eso le ponemos el signo menos, para que la gravedad apunte para abajo. Pero bueno, en cada problema en realidad ustedes tienen que ver para dónde está apuntando la gravedad, porque no necesariamente les conviene usar un sistema de coordenadas horizontal. Ahí van a ver. Bueno, y conservación de momento, pues. Suma de fuerza igual masa por aceleración, ¿cierto? Pero esto es por unidad de volumen, entonces como masa por unidad de volumen, densidad. Esto es algo parecido a lo que vimos en el auxiliar de Bernoulli. Bueno, aquí tenemos suma de la fuerza de cuerpo, o sea, la gravedad, más la fuerza que hace el gradiente de presión, y la de los esfuerzos. Y recordemos que esta aceleración, que es la derivada material, significa esto. O sea, ya una partícula acelera porque las partículas en ese lugar están acelerando, la aceleración local. También puede acelerar porque al cambiar de posición, esa posición nueva tiene una velocidad mayor y puede cambiar de posición horizontalmente o verticalmente. Y eso es lo que significa esta cosa. O sea, este término se llama el término convectivo, eh, que significa por el movimiento en masa del fluido, y esta es la aceleración local. Entonces, un fluido puede cambiar de velocidad si es que la velocidad en sí está cambiando en ese punto, o si se mueve a un lugar con mayor velocidad. Obviamente, en casos estacionarios, esta primera derivada es cero. Pero esto no necesariamente es cero. En un flujo estacionario, las partículas sí pueden cambiar su velocidad, pero un punto fijo en el espacio no la va a cambiar. Porque vamos a ver, nosotros como desde el punto de vista quieto, viéndolo desde afuera, vamos a ver que todo pasa de la misma forma, igual, eso en un flujo estacionario. Entonces, claro, en un mismo punto no vamos a ver que la velocidad cambie, pero las partículas en sí sí pueden cambiar su velocidad mientras se muevan. Y sumando todo, en cada dirección. Aquí tenemos la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de momento en X, en Y y en Z. Son ecuaciones horribles, ¿o no? Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, pero cuando resolvamos los problemas vamos a ver que casi todos los términos son cero para los problemas más simples. Y esa es la gracia, y eso es lo que vamos a aprender ahora, a saber cómo podemos simplificarlas para resolver los problemas más simples que podemos tener. ¿Ninguna duda hasta ahora? ¿De verdad lo expliqué bien? Ya, pues sigamos. Entonces vamos al primer problema. Primero voy a ver la hora igual. Ya, estamos bien. Vamos al primer problema. Ya, esto se llama flujo de Couette, que es un flujo en 2D. De hecho, aquí van a ver la geometría. Ya, tienes una placa arriba y una placa abajo. Y se mueve el fluido entre las dos placas. Da lo mismo por qué se mueve. El punto es que hay fluido moviéndose entre las dos placas. Y de hecho pueden pensar que a lo mejor las placas tienen extremos. La placa es muy larga ya, pero a los dos lados están los extremos y los extremos están abiertos a la atmósfera, por ejemplo. Entonces la presión en la entrada de ese canal y la presión en la salida deberían ser las dos la atmósfera. Entonces como que uno pensaría que a lo largo del tubo en realidad no es como que la presión sea lo que haga una fuerza, porque por los dos lados está la presión haciendo la misma fuerza. Entonces, si es que hay velocidad en este espacio, o sea, si es que el flujo se está moviendo, seguramente no sea debido a la presión, sino que tiene que haber otro mecanismo. Entonces, en este problema del flujo de Couette, el mecanismo que hace que se mueva el fluido es que una de las dos placas se está moviendo respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arrastra el fluido que está arriba y las partículas que están más arriba arrastran a las que están más abajo
así de a poco, hasta que la de más abajo ya como que se queda acá. Em, bueno, y hay una cosa muy importante que se llama la condición de adherencia o condición de no deslizamiento, que es que cuando los fluidos son viscosos, siempre se comportan de forma que en una pared sólida, el fluido está pegado a la pared. En la pared en sí, por ejemplo, da lo mismo cómo sea este campo de velocidad aquí en el interior, pero lo que esto nos dice es que una partícula que esté pegada a esta pared de abajo no se va a mover, sino que está pegada a la pared. Y la partícula que esté aquí pegada a la pared de arriba se va a mover con la pared. Y esto igual es intuitivo si lo piensan, porque, por ejemplo, no sé, si ustedes mojan una superficie, o si mojan el suelo, por ejemplo, con una manguera, ya van a ver que la velocidad o sea, que el flujo se como que se mueve y choca con la pared y después sigue de largo. Pero si ustedes apagan la manguera van a ver que quedó agua encima del piso, ¿cierto? Porque el piso quedó mojado en el fondo. Entonces, esas partículas no se movieron, incluso si es que las de arriba se estaban moviendo. Y eso es lo que hace la condición de adherencia en el fondo. Es por la viscosidad. La viscosidad hace que las partículas se queden pegadas a las paredes sólidas. Pero obviamente la partícula que está un poquito más arriba de esa, sí se va a poder mover un poco, pero va a tener un roce con la que está pegada a la pared. Entonces ahí vamos a ver que las partículas hacen roce entre ellas hasta que se forma velocidades más arriba, o sea, velocidades más grandes arriba que abajo, que es lo intuitivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el campo de velocidad y el campo de presión en todo este plano. Bueno, y saber que el espacio entre las dos placas es 2h. Y vamos a poner el sistema de coordenadas al medio. Ya. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a hacer ciertos supuestos. Primero, el flujo es laminar, incompresible. Incompresible, sabemos para qué es. O sea, estamos suponiendo que es agua y simplifica mucho las ecuaciones. ¿Y por qué laminar? Porque, bueno, estamos suponiendo que, no sé, pues, todo el flujo va a la derecha de forma como recta, ¿ya? Lo que no es laminar es turbulento. Y cuando un flujo es turbulento, en realidad como que podemos ver que el flujo en promedio se está moviendo para la derecha, pero como que las velocidades reales se están mezclando entre todas y está causando caos. Entonces vamos a decir, ya, eso no pasa, si el flujo es rectito, hacia la derecha. ¿Qué vamos a decir? El flujo estacionario. Ya, o sea, esto está pasando de la misma forma en todo el rato en el tiempo. Flujo dimensional. Flujo dimensional es porque, claro, aquí estamos viendo que en realidad es un problema como plano y seguramente, aunque las placas tengan profundidad en la tercera dimensión, como que va a pasar lo mismo en otras capas según distintos zetas. Entonces vamos a decir como ya, bueno, todo lo que pasa en distintos zetas es igual, o sea, nada varía en según zeta, todo es lo mismo. Entonces la velocidad según zeta no varía. Y aparte, como todo el flujo está yendo para la derecha, la velocidad en z, que es w, tampoco varía. Y por último, la hipótesis del flujo desarrollado. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que las placas son suficientemente largas en la dirección del flujo para que lo que nosotros vemos en una sección transversal, por ejemplo, lo que está pasando acá, donde yo estoy cortando, sea lo mismo que está pasando acá. ¿Y por qué debería pasar eso? A ver, por ejemplo, si es que las velocidades en esta sección fueran mayores que acá, significa que el fluido está acelerando, ¿cierto? O sea, un dv de x que no es cero. Pero si está acelerando y eso está pasando todo el rato, al final, que si la placa es infinitamente larga, debería llegar con velocidad infinita. No se puede, pues, ¿cierto? Y aparte, consideremos el espacio entre esas dos secciones. Si el fluido está acelerando acá a la derecha, o sea, si acá la velocidad es más grande que la de acá, entonces significa como que está saliendo más fluido del que está entrando por el otro lado. Y eso incumpliría la correlación de la masa, ¿verdad? Entonces, lo más intuitivo, que es para un flujo que está como funcionando todo el rato de la misma forma como estacionario, es que uno esperaría que en realidad el flujo esté desarrollado. Eso solo en realidad se cumple cuando es suficientemente larga la superficie, porque por ejemplo, a la entrada de este canal
no sabemos lo que pasa a la entrada, pero a la entrada podría no ser verdad, porque, por ejemplo, no sé, pues podría estar entrando a velocidad como, por ejemplo, si es que la entrada fuera en un tanque, claro, podría venir partículas de todas las direcciones a entrar en este canal. Pero una vez estás dentro del canal, lo que uno esperaría es que la velocidad solo fuera para la derecha. Entonces eso es lo que dice. Si va solo para la derecha, entonces no puede aumentar, porque si no, saldría más masa de la que entra. Y tampoco puede disminuir, obviamente, por la misma razón. Estas son las 4 hipótesis que vamos a utilizar en todo este auxiliar. Y en general las van a tener que usar también en, en sus propios problemas, o sea, también los que estudien o los que le aparezcan en el control. Bueno, esto es para coordenadas cartesianas, porque, spoiler, también hay problemas en coordenadas cilíndricas, pero es similar y lo importante es que entiendan lo básico ahora y después van a cachar mejor cómo son los problemas cilíndricos. Pero ahora concentrémonos en coordenadas cartesianas. Entonces, primero, la ecuación de continuidad. ¿Ya? Bueno, sabemos que la derivada de W a de Z es cero por el flujo dimensional. Y por el flujo desarrollado, de U de X también es cero. Entonces, ¿qué nos queda? Que de B a de I, la velocidad vertical, o sea, como que va hacia arriba, no puede variar con la altura. Eso nos dice la concepción de continuidad. Entonces, la velocidad es una constante, ¿ya? En todo el campo. ¿Por qué? Si integramos respecto a y, en realidad podría depender de x, pero no, porque estamos diciendo que nada depende de x por el flujo desarrollado. Entonces, esa integral, si integramos de b a de y igual 0, nos queda que la velocidad b es una constante. Pero ahora, una condición, paredes impermeables. Estamos suponiendo que no puede entrar flujo ni salir por las paredes de arriba y abajo. Entonces, en este punto, eh, y en este punto no puede haber velocidad vertical, ¿cierto? Pero como la velocidad en todo el campo es constante, entonces la velocidad en todo el campo tiene que ser cero para que sea igual a la velocidad en las paredes. Entonces sabemos que en todo este campo la velocidad v es cero. Y como w era cero, significa que la única componente de velocidad que tenemos es u, que va hacia la derecha. O sea, todo el flujo está yendo parejo hacia la derecha. Pero no necesariamente está yendo con la misma u, con la misma velocidad, con la misma magnitud de la velocidad a lo ancho de la placa. A lo mejor aquí va más lento y aquí va más rápido, pero todas las velocidades son horizontales. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora sigamos con la ecuación de Navier-Stokes a la componente z. Esto es lo más simple, porque todo lo que tenga una W o una derivada respecto a z es cero. ¿Y eso qué nos dice? Que, bueno, también la presión no puede variar en z. Podrían haberlo deducido ustedes mismos igual. Esto era como obvio. Pero esto nos ayuda a decir que en realidad, claro, la presión solo puede variar según x y según y. O sea, una función de x o y, ¿verdad? O sea, quizás la presión acá a la derecha sea más grande que a la izquierda, o sea, que la presión estaría variando con x. Y también podría pasar que la presión acá arriba sea mayor que acá abajo. Significa que la presión estaría variando con y. Podría pasar eso. Ahora la cosa de Navier-Stokes es la componente y. ¿Qué pasa? Todo lo que tenga una b corta se va a cero, ¿cierto? Eh, y bueno, sobrevive la gravedad y el gradiente de presión. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Que la presión según I varía solo según la gravedad. O sea, es como presión hidrostática nomás, lo típico. Entonces, si integramos esto respecto a I, nos queda menos rho GI, ¿cierto? Pero en este caso, la presión sí podría variar según X. No es lo mismo que el flujo desarrollado, que la velocidad no puede variar según X. La presión sí podría variar. Nada nos dice que no. Entonces, cuando hacemos esta integral, la constante de la integral, como era una integral respecto a y es una solo de las variables, tenemos que considerar que podría esa constante no ser realmente constante, sino que es una constante respecto a y. O sea que podría ser una función de x. Porque recordemos que la presión era hasta ahora una función de x y de y, de las dos. Y lo que podemos ver acá, que es choro igual, es que esta variación de la presión según y no tiene nada que ver con la velocidad. A lo mejor según x tiene que ver con la velocidad, pero según y, o sea, como si nosotros paráramos el flujo hacia la derecha, tendríamos lo mismo, que la variación según y es hidrostática, como si fueran efectos casi independientes. Y aquí tenemos la ecuación en x, que es la más importante,
y uno puede pensar que es la más importante porque es la dirección del movimiento, y claramente no necesariamente todo lo que tenga U se hace cero, ¿verdad? Pero veamos. Primero se hace cero el dv de t porque el flujo es estacionario. Dv de x se hace cero porque el flujo es desarrollado. La velocidad v es cero, la velocidad w es cero. Fíjense que todo este término a la izquierda se fue a cero. Y esto pasó en las tres ecuaciones de Navier-Stokes. Todo el término de masa por aceleración se fue a cero. Entonces, eso significa que en realidad que las partículas no deberían estar acelerando, que las partículas deberían tener la misma velocidad todo el rato. Vamos a ver si es así. Eh, bueno, ¿y qué nos queda? Nos queda un gradiente de presión según X, claro, la presión podría variar según X, y también nos queda este término viscoso, que depende de cómo varía la derivada de U respecto a I. O sea, si es que hay una curvatura en cómo varía U respecto a I, entonces va a haber un esfuerzo viscoso. Bueno, nos queda que el gradiente de presión es igual a esta cosa. Pero fijémonos acá. Esto es un paso importante. De P de X, ¿qué es? Bueno, si esta ecuación de P la derivamos respecto a X, nos queda f' de X, ¿cierto? Y f' de X es una función de X nomás. No depende de nada más. Pero este término, la segunda derivada de U respecto a I, si ya U solo era función de I, porque U no puede ser función de X por el flujo desarrollado, y U no puede ser función de Z porque es bidimensional, la velocidad U solo puede cambiar según I, según la altura. Entonces la segunda derivada también. Esta función solo es una función de Y. Y si tenemos una función que solo depende de X, con una función que solo depende de Y y las dos están igualadas, ¿qué significa? Que estos dos términos son una constante, ¿no es? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si esto de verdad dependiera de X, bueno, sabemos que no... Sí, no me voy a complicar con eso. En verdad, sí, es una constante porque, claro, este de P de X podría no ser constante. O sea, la P podría no ser constante, pero cuando la haría respecto a X se vuelve constante. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo mismo con esto. Entonces, estos dos términos son una constante. Y nosotros dijimos que para este problema, el flujo de Couette, la presión no va a variar según X tampoco. ¿Ya? Porque llegamos a esto y no la cancelamos antes, porque no va a servir después. Pero en el fondo, ya, si la presión no cambia según X, porque por ejemplo a la entrada de todo el canal y la salida de todo el canal la presión era la misma, por ejemplo atmosférica, un ejemplo nomás, entonces el flujo no se debe al gradiente de presión. Entonces, si la presión no cambia según X, ¿qué pasa? Que esa constante es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Si esta dp de X, que es f' es cero, entonces f de X es una constante. Y podemos llamarla P0, una presión de referencia. Entonces, si lo reemplazamos, tenemos el resultado para el verdadero campo de presión. ¿Y qué es P0? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, necesitamos como una condición de orden. Necesitamos decir, por ejemplo, no sé, pues ya, arriba de en la placa de arriba la presión es tanto. Si sabemos eso, a lo mejor podemos medirlo hasta con un piezómetro, por ejemplo. Podríamos hacer eso. Si nosotros conocemos la presión en un punto, entonces sabemos cuál es la presión en todos los puntos. Y esta es la función. Que la función no depende de X, como dijimos, por el flujo de cuerpo. Ahora, veamos qué pasa cuando esa segunda derivada era igual a cero, que es lo que teníamos también. ¿Verdad? Acuérdense, lo que está aquí abajo. Como este término era igual a este, entonces esta segunda derivada también tiene que ser igual a cero. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Esta, en el fondo, es la ecuación diferencial que nosotros vamos a usar para resolver cuánto vale U, la velocidad. Entonces, acuérdense que U solo es función de Y. Y aquí tenemos que la segunda derivada de Y igual a cero. Entonces, ya. Incluso si es que las ecuaciones Navier-Stokes son ecuaciones en derivadas parciales, EDP, esta ecuación diferencial que tenemos acá es una EDO nomás. Porque solo hay una variable independiente, Y. Entonces, esa es la gracia de que nosotros, ¿cómo podemos resolver ecuaciones Navier-Stokes para flujos simples? Es haciendo suposiciones tal que esas EDP se transformen en E2. Y las E2 en general igual son fáciles de resolver.
en especial las que vamos a ver acá, obviamente no necesariamente las que vieron en Edo, entonces se vuelven muy factibles para resolver, y hasta para resolver en un control. Entonces, ya, pues tenemos esta Edo, que el segundo derivado de u respecto a y es 0. Entonces, ¿qué significa? Si integramos una vez respecto a y, tenemos que la primera derivada es constante. Entonces, integramos de nuevo, y tenemos que u es una función lineal. La derivada de una función lineal es constante, y la segunda derivada es 0. Entonces, u tiene esta forma. La solución general a esta ecuación diferencial es esta, una función lineal. Pero tenemos dos constantes. Ahora, ¿cómo la determinamos? Necesitamos condiciones de borde. ¿Qué significan las condiciones de borde? Necesitamos saber cuál es la velocidad en ciertos lugares. En especial porque esta EDO es de segundo orden, necesitamos dos condiciones de borde. Si la EDO es de primer orden, necesitamos una condición de borde. Entonces, ¿qué dos condiciones de borde podemos usar? La condición de adherencia, la que hablamos antes. Sabemos que la velocidad, paralela a las placas, en la placa de abajo tiene que ser 0, porque la placa de abajo no se mueve, y eso está en menos h. Y en la placa de arriba, que está en y igual a h, la velocidad tiene que ser igual a la velocidad de la placa, que es u mayúscula. Entonces, si aplicamos estas dos condiciones de borde, reemplazándolas, ¿qué significa? Decir que C1 por menos h más C2 es 0. Y también que C1 por h más C2 es u. Entonces tenemos eso. Entonces podemos jugar con este sistema y encontrar las dos constantes. Y nos queda así. Reemplazando en u, nos queda que el campo de velocidad es así. U medio es por 1 más y partido en h. ¿Y qué significa? Se cumplen las condiciones de adherencia. Por ejemplo, si reemplazamos y igual menos h, nos queda que u es 0. Si reemplazamos y igual h, nos queda que u es u mayúsculo. Estamos bien. Y si se fijan, como el perfil es lineal, pensé que lo tenía acá. Bueno, como el perfil es lineal, el perfil de velocidad significa que como que si uno grafica la velocidad respecto a la altura aquí, uno ve como una línea recta, como que se forma un triángulo. Entonces las velocidades aumentan parejitos. Como que siempre la partícula que está un poco más arriba tiene la misma diferencia de velocidad con la de abajo que en otra parte, en el fondo. Entonces ya encontramos el campo de presión y el campo de velocidad. Ahora, nos piden después calcular el caudal total a través de las dos placas, ¿ya? Y la fórmula general para el caudal, ustedes saben que depende, bueno, es integral de flujo de la velocidad, pero solo no importa la velocidad que esté perpendicular a esa sección transversal. Por ejemplo, la sección transversal es cualquiera, ¿eh? Imagínense una sección transversal acá, ¿ya? Solo no importa la velocidad que está entrando a esa sección o saliendo, no la que es paralela. Entonces, por eso el producto punto con la normal al área, para que sea paralela a la normal al área. Pero en este caso, en verdad, es mucho más simple que eso. El área es de y de z, ¿verdad? Porque es para acá, para arriba y en la tercera dimensión, porque es una sección transversal. Y la integral va entre menos h y h, ¿cierto? Y entre 0 y b, porque estamos suponiendo, por alguna razón, que el ancho de la tercera dimensión de las placas es b, ¿ya? Pero claro, para que el flujo sea dimensional, b debería ser muy, muy grande, ¿cierto? Para poder calcular un caudal volumétrico. Entonces, ya, pues aquí podemos saber que de partida sabemos que u no depende de z, porque es bidimensional, así que esa integral, hay una integral que podemos sacar por sí sola, que es la integral de 0 a b de z, y eso es b nomás. Entonces nos queda la integral de u a de i entre menos h y h. Ya ahí reemplazamos u, la función de u que teníamos aquí arriba. Y bueno, y sacando las constantes, tenemos esa integral que nos queda resolver, de h más i. Ya, aquí, por si acaso, multipliqué por h, este paréntesis, y también lo dividí afuera. Bueno, dividiendo las dos integrales, bla, 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 nos queda esto. Que el caudal es la velocidad de la placa, de arriba, por b por h. Ya uno diría como, oh, b por h es el área y u es la velocidad como promedio. No es tan así, en verdad, porque la velocidad promedio no es u, sé que la velocidad es 0 y aquí la velocidad es u, entonces la velocidad promedio no va a ser u, va a ser más chica. Y en realidad b por h no es el área.
sino que el área es B por 2H. Entonces, de hecho, así podemos deducir cuál es la velocidad media. La velocidad media se define como el promedio de la velocidad en toda la sección transversal, pero por definición eso es lo mismo que el caudal dividido en el área. ¿Ya? Es esta expresión divide en el área. Eso es lo mismo que un promedio, como de una función continua. Pero esto es lo importante, la velocidad media del caudal dividido en el área, nomás. ¿Para qué? Para que el caudal simplemente sea la velocidad media por el área. Y eso es la expresión tibia que conocemos y ya hemos ocupado en el curso. Entonces la velocidad media es caudal dividido en el área, y el área es 2BH. Entonces el caudal lo dividimos en 2BH y nos queda que la velocidad media es U medios. O sea, la mitad de la velocidad de la placa. Y esto tiene sentido porque si se imaginan este triangulito, ¿seguro que no lo tengo acá? Mira, aquí está el triángulo. Este es el perfil de velocidad. Entonces la velocidad es máxima arriba y es cero abajo. Entonces la velocidad media tendría que estar como acá entre medio, ¿no? La velocidad promedio en todo este ancho. Y como es una línea recta, en realidad ese promedio sí es la mitad de U. Bueno, ahora vamos a ver los esfuerzos de corte. Se queda un poquito largo esto, pero estamos cubriendo hartos conceptos importantes. Entonces, ya, imagínense una partícula cualquiera aquí. Y que tiene un esfuerzo de corte hecha por las partículas de arriba. Por ejemplo, ya, habiendo una partícula arriba aquí, le hace un esfuerzo de corte con esta magnitud. Y la partícula que está abajo de esta partícula le hace un esfuerzo de corte para el otro lado, ¿cierto? Como habíamos visto antes. Pero que el signo es cambiado. ¿Por qué el signo está cambiado? Bueno, aquí en realidad nosotros deberíamos tener como un tau YX más el d tau por no sé qué. Y aquí menos el por el d tau a di. Pero estamos diciendo que esto es tan chico que prácticamente es lo mismo, ¿ya? O sea, si nosotros estamos considerando simplemente el esfuerzo que siente una partícula de fluido, lo importante es que, como creo que expliqué antes, los esfuerzos están definidos como tal, por ejemplo, con esta ecuación, como el esfuerzo que una partícula siente por su cara positiva. Entonces, esta es la cara positiva aquí, porque es la cara de I, para donde apunta I, ¿ya? Y esto sería como menos I. Entonces, si nosotros calculamos esta ecuación para el esfuerzo de corte, ese resultado nos va a decir cuál es el esfuerzo que el fluido va a sentir en esta cara, la de arriba. Pero aquí, como la flecha va para el otro lado, el esfuerzo que el fluido va a sentir por la cara negativa es menos eso. Y eso es lo importante. Cuando ustedes calculen el esfuerzo de corte, van a necesitar saber eso. Y vamos a ver por qué. Ya, entonces el esfuerzo de corte que siente el fluido, ya lo podemos calcular con esto. La velocidad v es 0 y nos queda el gradiente de u respecto a y. Si reemplazamos la expresión que tenemos para u, el gradiente de velocidad, lo derivamos, nos queda esta expresión. Ya la viscosidad por la velocidad máxima dividiendo h, ¿ya? Pero ahora queremos saber cuál es el esfuerzo de corte que las placas le están haciendo al fluido a través de los bordes del campo. ¿Ya? O sea, obviamente la partícula de fluido que esté pegada a la placa de arriba va a sentir un esfuerzo de corte en la placa, que es como el roce que le está haciendo a la placa para que el fluido se mueva. Y aquí, cuando la velocidad es cero, acá abajo, también la placa le está haciendo un esfuerzo de corte, pero hacia atrás, porque el fluido se está moviendo para adelante, pero esta placa que está quieta lo está frenando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El esfuerzo de corte en la placa de arriba es el esfuerzo de corte evaluado aquí donde está la placa de arriba, o sea, en Y igual H, y es simplemente eso, porque esta placa de arriba está tocando la cara positiva de las partículas de fluido. ¿Se fijan? Es la cara de arriba. Aquí el esfuerzo de corte en realidad era una expresión constante, así que si evalúa Y igual H, no pasa nada, ¿vale? Entonces se queda acá, igual. Pero la cara inferior, acá está el truco. La cara inferior, la placa inferior, está tocando a las partículas de fluido por la cara negativa. Entonces, para saber el esfuerzo de corte que la placa le hace al fluido, la placa de abajo, tenemos que invertir el signo del tau. Y aparte evaluarlo en menos h, ¿cierto? Evaluamos el tau acá. Si nosotros expresión para el tau le evaluamos donde está la placa negativa, ¿qué nos va a dar? Que si la placa está acá abajo, lo que esta expresión nos da es el esfuerzo que va a sentir el fluido por aquí, por esta cara.
Pero como queremos la cara donde está la pared, tenemos que invertir el signo para llegar a este esfuerzo de acá. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos el menos tau YX. Y entonces tenemos un esfuerzo con signo negativo. ¿Y esto tiene sentido? Pensemos. La placa de arriba es la responsable de que el fluido se mueva, ¿cierto? Porque es la que está arrastrando el fluido. Entonces, claro, el esfuerzo tiene que ser positivo. La fuerza que le está haciendo tiene que ir en la dirección del flujo. Lo está arrastrando hacia adelante. Entonces, claro, en la placa superior el esfuerzo es positivo. Pero como la placa inferior está frenando el fluido, como dije antes, entonces el esfuerzo tiene que ser negativo. Si se confunden un poco los signos, igual pueden ocupar esta lógica, pero tienen que tener cuidado. Entonces, claro, el esfuerzo en la placa inferior tiene que ser negativo. Y ahora, veamos la fuerza total de roce que hacen estos esfuerzos, ¿ya? A un elemento de fluido que nos vamos a imaginar que tiene un largo L. Por ejemplo, todo un bloque de fluido que abarca este espacio, toda la sección transversal, todo un largo L en la dirección X y todo el largo B de la tercera dimensión, ¿ya? Entonces, a este bloque gigante de fluido que tenemos acá, solo hay dos fuerzas de roce, la que hace la placa de arriba y la que hace la placa de abajo. La que hace la placa de arriba es la integral del esfuerzo de corte en el área donde actúa. ¿Y en qué área actúa? Actúa en esta porción de X, que mide L, y actúa en una porción en la tercera dimensión que mide B. ¿Ya? Es como un área mirada desde arriba esto. Y aquí es un área mirada, bueno, sí, un área mirada desde abajo, para la placa de abajo, ¿cierto? Entonces es la integral del esfuerzo en esa área, que es integral en X e integral en Z, ¿cierto? Como tenemos la misma integral pero con argumentos distintos, en realidad como que es restar los esfuerzos. Pero bueno, si resolvemos cada integral por separado, reemplazando los tabús que tenemos acá a la derecha, nos queda esto. Una fuerza menos otra fuerza en sentido contrario y el resultado es cero. O sea, la fuerza total de roce que le hace la placa del fluido es cero. ¿Tiene sentido? Bueno, la verdad es que sí tiene sentido porque recordemos que el fluido no está acelerando. Sí, claro, hay velocidades más altas arriba que abajo, pero cada partícula del fluido no está acelerando. La derivada material de la velocidad, el término de la izquierda de la ecuación, es cero. Entonces, la velocidad es constante, entonces uno podría esperar que igual las fuerzas sean cero, ¿no? Y sale eso. Eh, bueno, ya terminó el primer problema. Veamos la hora. Estamos perfectos. Vamos a acabar antes de la hora y media. ¿Todo bien hasta acá? Me sorprende que haya tenido dudas. Que yo quería preguntar qué era flujo desarrollado. Ya, vamos a revisar lo que hemos desarrollado. De hecho, quizá nos ayude esta figura. Ya, vemos que aquí, en esta sección transversal en específico, el perfil de velocidad es así, ¿verdad? Es mayor arriba y es cero abajo. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el perfil de velocidad en otra sección, por ejemplo, más atrás? Si el flujo es desarrollado, los perfiles son los mismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros calculamos el caudal en esta parte de acá adelante, integrando la velocidad, por ejemplo, ¿ya? Y si nosotros calculamos el caudal acá atrás, ese caudal tendría que ser sí o sí el mismo, para que se cumpla la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces, si el caudal adelante es igual que el caudal de atrás, y están pasando las mismas cosas en el fondo en cada posición en X, por ejemplo, ya aquí el esfuerzo que le hace la placa al fluido tiene que ser el mismo, suponemos, porque toda la placa se está moviendo de la misma forma, ¿cachai? O sea, una parte de la placa más adelante se va a mover a la misma velocidad que la placa más atrás, porque la placa se mueve toda a la misma velocidad que es mayúscula, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, si el caudal tiene que ser el mismo, entonces esa distribución de la velocidad uno podría esperar que es la misma. Entonces, que en el fondo el flujo se está comportando igual adelante que atrás, con la misma velocidad. A ver, voy a poner... No, ya bueno. Si es que el campo de velocidad es igual adelante que atrás, entonces la masa se va a conservar. Si es que no pasara eso, si es que las velocidades en general, no solamente la velocidad en un punto, si es que las velocidades fueran mayores adelante que atrás,
entonces el caudal más adelante sería más adelante que el caudal, o sea, sería más alto que el caudal que está atrás. Entonces, como que en este espacio donde hay solo una entrada y una salida, si el caudal es más grande adelante que de atrás, no se conservaría la masa, pues. Entonces básicamente, sí, lo estoy repitiendo igual, pero bueno, el flujo necesita comportarse igual en todas las secciones en X para que se conserve la masa. Por ejemplo, si es que esta sección no fuera como recta, como que fuera, por ejemplo, estrechándose, ¿sí? Como una tobera, por ejemplo. Entonces, claramente tenemos velocidad en Y, ¿verdad? Tenemos V corta. Y esa se tiene que compensar con U para conservar la masa. Pero aquí, claro, en un principio nosotros supusimos que podría haber una V corta, pero lo más probable es que no haya, como que todas las partículas vayan hacia la derecha, si es que el flujo es laminar. Que significa laminar, repito, que el flujo esté yendo todo parejo, o sea que cada partícula tenga una velocidad hacia la derecha nomás. Entonces las partículas van así. Si es turbulento, irían como así. ¿Ya? ¿Se entendió mejor lo que es un flujo desarrollado? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ya, buenísimo. Ya, entonces vamos a pasar al otro problema que es parecido, que es el flujo de Poiseuille plano. El flujo de Poiseuille en general es como la versión de, es como decirlo así, un flujo laminar en una tubería redonda. Es el flujo de Poiseuille, pero el flujo de Poiseuille plano es decir, ya no una tubería redonda, sino que es entre dos placas, no, igual que en el caso anterior. Pero en este caso el flujo de Poiseuille tiene las dos placas quietas, porque es como un canal, por decirlo así, que las paredes están fijas ahí, ¿cachai? Es un canal, no es una tubería. Pero esta vez tiene que haber algo que impulse el fluido hacia adelante, ¿no? Si no es la velocidad de la placa de arriba, ¿qué es? Bueno, aquí vamos a suponer que sí puede haber un gradiente de presión. ¿Qué significa que en el fondo, en general, en este problema hay un gradiente de presión? Significa significa que probablemente a la entrada de este canal la presión sea alta y a la salida la presión sea más baja, para que en el fondo esa diferencia de presión, una presión alta atrás y una presión baja adelante, haga empujar el fluido hacia adelante. Y en realidad todas las tuberías, eh, por ejemplo, de sistema hidráulico y todo eso, todo funciona así. O sea, la bomba hidráulica es la que genera esa presión que hace que el fluido se mueva para adelante. Y mientras el fluido va pasando por las tuberías, tiene roce con las paredes, entonces ahí hay una fuerza hacia atrás, producto del roce. Pero esa fuerza hacia atrás tiene que ser vencida con ese gradiente de presión, con el hecho de que la presión sea más grande atrás que adelante. Y ese efecto es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que el gradiente de presión no es cero, el gradiente de presión en X. Eso en lo general se entiende con el gradiente de presión porque en realidad el gradiente de presión en Y, que es lo que habíamos visto que es como hidrostático, en realidad como que da lo mismo, ¿no? Como que es independiente de la velocidad. Entonces, cuando hacemos el gradiente de presión, estamos diciendo ya que el gradiente de presión en X a lo largo del canal puede variar. O sea, o sea que el gradiente no es cero, o sea que la presión puede variar. O sea que la presión atrás puede ser más grande que la de adelante, impulsando el fluido. Entonces vamos a hacer los mismos cuatro supuestos. Ya, laminar incompresible, bidimensional, estacionario y flujo desarrollado. Partamos de nuevo. Ecuación de continuidad. Lo mismo que antes. Ya, el flujo no puede atravesar las paredes y por lo tanto la velocidad en todo el campo tiene que ser cero, la velocidad vertical. O sea que nuevamente nuestro flujo es laminar y va todo hacia la derecha, igual que antes. ¿Qué más? Ecuación en Z de Navier-Stokes. Como es bidimensional, tenemos eso, igual que antes. Y en Y, lo mismo. No pasa nada distinto. Entonces tenemos que la presión varía de forma hidrostática con Y y también podría ser una función de X. Aquí nos estamos adelantando diciendo que esa función de X ya no va a ser la misma que antes, pues, porque ahora sabemos que hay un gradiente de presión. Entonces ahí vamos a ver que es distinto. Entonces ahora vayamos a la componente X y simplificando lo mismo que antes llegamos a esto, ¿verdad? Ustedes después pueden revisar por qué los términos de nuevo se simplifican los mismos, pero es por las mismas razones, por los cuatro supuestos de arriba. Entonces tenemos el gradiente de presión, que es una función de X, y
esta derivada respecto de U respecto a Y, que es una función de Y. Y de nuevo, como las dos son iguales por la ecuación de Navier-Stokes, esto tiene que ser una constante. Pero ahora el TDP de X no es cero. Entonces le vamos a llamar menos K, ¿ya? Sabemos que es una constante, así que ese menos K es una constante. ¿Por qué menos K? Para que K sea mayor que cero. ¿Y por qué K debería ser mayor que cero? Eso significaría que el gradiente de presión es negativo. Eso tiene sentido, ¿no? Porque si el gradiente de presión es negativo, significa que la presión va disminuyendo mientras vas avanzando en X. O sea que la presión atrás tiene que ser mayor que la presión adelante. Y eso es lo que causa el impulso hacia adelante de la presión. O sea, si la presión fuera más grande adelante que atrás, no tiene ningún sentido, como que el flujo se devolvería. Y en realidad sería como lo mismo, el mismo problema, pero en el sentido contrario. Pero aquí estamos suponiendo que la velocidad va para la derecha. Entonces, eso nos hace saber que el gradiente de presión tiene que ser negativo. ¿Ya? Entonces lo estamos llamando menos K, con que K es una constante. Bueno, y este gradiente de presión es menos K, que es F', como teníamos arriba, por derivar esto respecto a X. Y de nuevo, si integramos respecto a X, nos queda la misma expresión de que el otro problema, pero con un menos Kx, ¿ya? O sea que la presión también disminuye linealmente según X. Como el gradiente de presión es constante, la presión en sí es una función lineal de X. O sea que, ¿qué significa que es una función lineal? Que como que entre dos puntos, por ejemplo, dos puntos en X, en un punto que está acá, por ejemplo, y un punto que está acá, la diferencia de presión es la misma que dos puntos en otro lado, pero a la misma distancia. Como que la tasa a la que se pierde la presión es constante, porque esa es K. Entonces, ahora pasemos a la EDO con la velocidad. Y tenemos que du cuadrado de I cuadrado es el menos K, pero estamos dividiendo por la viscosidad que teníamos antes, ¿cierto? Entonces, ahora esta es nuestra nueva EDO. Y tenemos que la segunda derivada de U respecto a I no es cero, ya es una constante. Entonces, si integramos una vez, nos queda una función lineal. Si integramos otra vez, nos queda una función cuadrática. ¿Ya? Esta función cuadrática. Con las mismas dos constantes de antes. Pero ¿por qué? Ojo, aquí no es una constante arbitraria, no, sino que teníamos esta, ¿ya? O sea, si ustedes integran manualmente, se van a dar cuenta que siguen habiendo dos constantes. ¿Y por qué hay dos constantes? Porque la ecuación es de segundo orden. Eso no es. Bueno, de nuevo necesitamos dos condiciones de borde, pues, y vamos a aplicar las mismas condiciones de borde que antes, condición de adherencia. O sea que la velocidad para leer las placas tiene que estar pegada a las placas. Pero esta vez ambas placas están quietas. Entonces la velocidad pegada a ambas placas es cero. Reemplazando, o sea, y igual más o menos h y poniendo igual cero, nos quedan estas dos ecuaciones. Aquí, por ejemplo, podemos restar las dos ecuaciones y solo nos sobrevive el C1. Y también podemos sumarlas y arreglar un poquito para que obtener el C2. Entonces ahí tenemos que C1 es 0 y C2 es eso ahí, que también depende del gradiente de presión. Entonces, reemplazando las dos constantes en U, tenemos el perfil de velocidad. Y así es como se ve, como está a la derecha. Es una parábola, es una función cuadrática de Y. ¿Ya? O sea, la velocidad es cero en las placas, como nosotros habíamos impuesto, y la velocidad es máxima al medio, como uno podría pensar. Entonces, esto es lo que hace el gradiente de presión. Empujar a las placas hacia adelante, pero como en las paredes el flujo está quieto, solo tiene opción para avanzar donde no están las paredes, que es al medio, donde hay un roce menor. Entonces, tenemos el perfil, el campo de presión y el campo de velocidad. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo que antes, de encontrar el caudal. Vamos a hacer un poquito más rápido porque ya sabemos cómo hacerlo. Entonces ya teníamos que simplemente era integrar la velocidad en Y y multiplicar por el ancho de la tercera dimensión B. Entonces reemplazamos la expresión para U. Y aquí tenemos integral que es cuadrática, un poquito más lateral, pero resolvemos y nos queda que el caudal es esto. Entonces, el caudal depende, claro, del área y todo, pero también depende del gradiente de presión. Claro, tiene sentido. Antes teníamos un caudal que dependía de U, ¿ya? O sea, en el fondo, si U antes era cero, el caudal era cero. Ahora, ¿de qué depende que haya caudal? ¿De que haya flujos a la derecha? Depende del gradiente de presión. O sea, el gradiente de presión tiene que no ser cero en este caso para que haya flujo. O sea, si no hay gradiente de presión y las rocas están quietas, no pasa nada. Y la velocidad media, igual que antes, dividimos el caudal por el área.
Entonces, K por h cuadrado dividido en 3 mu. Maravilloso. Ya, ahora vamos a los esfuerzos de corte. Misma expresión de antes, mismo tema con los signos. Ya. En este caso, si derivamos U respecto a Y, nos queda menos KY. Entonces, en este caso, el esfuerzo de corte no es constante en todo el campo, sino que varía según Y, ¿ya? La placa superior, el esfuerzo de corte, reemplazamos en Y igual H, ¿ya? Y nos queda menos KH. Y en la placa inferior, tenemos que poner el signo negativo, acuérdense, porque es en la cara negativa. La placa inferior está tocando la cara negativa de los elementos de fluido, por eso. Entonces, por eso ponemos el menos. Entonces, menos tau YX evaluado en menos H, porque la placa inferior está en menos H. Eso nos da menos KH. Y aquí nos damos cuenta de que los dos esfuerzos ya no son opuestos, sino que son iguales. Y como K era positivo, estos dos esfuerzos son negativos. ¿Tiene sentido que estos dos esfuerzos sean de partida con la misma magnitud? Sí, porque en realidad el problema es completamente simétrico respecto a este eje central. ¿Sí? Ya no es como que haya algo que está pasando acá, pero ya no. Creo que no, como la velocidad U. Problema simétrico, entonces, claro, los esfuerzos deberían ser iguales, ¿no? Y son negativos, queriendo decir que ambas placas están arrastrando el fluido hacia atrás, de la misma forma. Ya no es que una la está arrastrando hacia adelante y el otro hacia atrás, sino que ambas placas están arrastrando el fluido hacia atrás. ¿Y qué es lo que lo impulsa hacia adelante? El gradiente de presión. Entonces, eh, vamos a calcular la fuerza de roce, ¿no? La fuerza de roce total. En este elemento de largo L que habíamos dicho antes. De nuevo, las dos integrales de los esfuerzos. Y las dos integrales son iguales, pues. Entonces, en el fondo es dos veces la integral de cualquiera de las paredes, que era menos KH, ¿verdad? Resolviendo esta integral, nos queda que la fuerza de roce es, ya bueno, esto es B por 2H por L, que es B por 2H por L, es el volumen de este elemento de fluido grande que habíamos dicho, y multiplicado por menos K, que es el gradiente de presión, en el fondo. O sea, nos está diciendo que la fuerza de roce depende del gradiente de presión. ¿Ya? Y si calculábamos la fuerza de presión directamente, o sea, diciendo como ya, pues, a ver, en este elemento de largo L vamos a tener en cuenta la superficie de atrás y la superficie de delante. Vamos a integrar la presión aquí, porque en el fondo fuerza por unidad de área, integrada en el área es la fuerza, y lo mismo que el otro lado. Pensé que iba a haber una duda. Eh, bueno, y como estas dos áreas son iguales, porque la sección es la misma todo el rato, podemos meter estas dos presiones aquí. Entonces, lo único que importa con la fuerza de presión es la diferencia de presión a los dos lados del elemento. En el fondo, si la presión 1, que es a la izquierda, fuera más grande que la presión 2, entonces eso va a ser una fuerza para la derecha. Entonces, ¿cómo calculamos esas presiones? Bueno, tenemos el campo de presión acá, pues. Entonces, vamos a suponer, vamos a agarrar dos puntos cualquiera, pero que simplemente uno esté L veces a la derecha del otro, ¿ya? O sea, por ejemplo, si vamos a agarrar un punto cualquiera, aquí le podemos poner ya P0 menos KX menos rho y, ¿verdad? Un punto cualquiera. Y el otro lo único que tiene que cumplir es que esté a una distancia L del otro, ¿ya? Uno podría haber elegido dos puntos en la placa, si que se quiere simplificar la ecuación, da lo mismo, pero esto es para mostrar que es general, ¿ya? Restando estas dos cosas, nos queda la integral de esto nomás, solo del K. Integramos, nos queda 2K por BHL. ¿Y qué pasa? La fuerza de la presión, la fuerza que el gradiente de presión ejerce sobre este bloque de fluido es igual y opuesto a la fuerza de roce. La suma de las dos es cero. En el caso anterior del flujo de cohete teníamos que una fuerza de roce cancelaba la otra para que las partículas de fluido no aceleraran, ¿cierto? Porque el flujo estaba desarrollado, la aceleración de las partículas era cero. En este caso no pasa eso, sino que, claro, la aceleración de las partículas es cero, pero se debe a que la fuerza de presión está contrarrestando al roce. Entonces, la presión hace una fuerza para adelante, el roce hace una fuerza para atrás, y en el caso estacionario se cancelan justo una a la otra para que el fluido no acelere, sino que están dando todo el rato a la misma velocidad.
y haga cumplir la ecuación de continuidad al fondo. Ya pues eso fue toda la auxiliar en realidad. ¿No tiene alguna duda conceptual o sobre algún paso, cualquier cosa? Ya pues, bacán. Les voy a proponer una cosa, que no es necesario que la hagan, pero es interesante, si es que tienen ganas de estudiar un poco más de esto, de qué pasa si es que ustedes consideran un flujo que tiene gradiente de presión y que además una de las dos placas tiene velocidad U, ya como el caso combinado. Eso también se le dice como flujo de Couette con gradiente de presión, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Creo que lo tengo en la... Ya, claro. Si resolvemos ese caso directamente, aplicando como estos mismos pasos y todo, aquí llegaríamos. Les puedo decir ahora que lo que llegarían, como las ecuaciones diferenciales simplificadas, la de Navier-Stokes simplificadas, terminan siendo ecuaciones lineales. Entonces la suma de dos soluciones también es solución, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso de dos? Entonces, la ecuación diferencial en sí, que teníamos para un caso, para el flujo de Couette, y para el caso del flujo de Pascal, la ecuación diferencial era la misma. Ya considerando, por ejemplo, claro, en una teníamos igual a menos k y en la otra teníamos igual a cero, ¿cierto? Pero uno podría pensar que ya simplemente es un k que a veces para un caso es cero y para el otro caso no es cero. Entonces la ecuación diferencial es la misma. Entonces la suma de dos soluciones parciales también es solución. Y en este caso, en especial, como las dos condiciones de borde son las mismas, por ejemplo, uno podría poner que el flujo de Poiseuille plano era un caso especial con U grande igual a cero, por ejemplo, la velocidad de la placa. Entonces también la suma de soluciones va a ser la misma solución. O sea, si ustedes suman el U que encontramos en el primer problema más el U que encontramos en el segundo problema, esa es la solución al problema combinado. Si ustedes quieren comprobarlo, hagan. Eh, y resulta buen material de estudio, creo. Así que ya, eso fue todo. Voy a subir la pauta ahora en modo de texto, para que no sea la lata de leer todo esto para estudiar. Y más tarde vamos a poner una encuesta o una pregunta en el foro sobre el laboratorio presencial que estamos planeando hacer. Seguramente algunos de aquí no escucharon, pero estamos planeando hacer laboratorios presenciales en 2 semanas más. Ya, voy a dejar de grabar.